Dar gracias puede ser también un significado externo de alguien que es ingrato. Y déjenme explicarlo. De hecho, yo lo llamaría un ingrato agradecido. Un ingrato agradecido. Y es que es común ver a personas religiosas que por valor han aprendido en su momento de desayuno, en su momento de comida o en su momento de cena, aprender a dar gracias a Dios por los alimentos. Es algo común en las familias mexicanas, dar gracias a Dios por los alimentos. Sin embargo, la gratitud a los ojos del mundo es vista como una virtud más, como una virtud que se puede aprender y que es parte de la ética humana. Se espera que las personas sean agradecidas cuando les hacen algún favor o cuando les prestan algo que no tienen. Se espera que las personas sean agradecidas con aquellos que son sus prestamistas. Sin embargo, la gratitud va más allá de simplemente dar gracias. La gratitud va más allá de ser una simple virtud moral o ética. Va más allá de aquello que podríamos llamar una buena educación. De hecho, este tema puede poner en riesgo tu vida. ¿Por qué? Porque la ingratitud, lo contrario a la gratitud, es un pecado. No es simplemente una falta de educación. Según la Biblia, es un pecado. La Biblia no toma la virtud de la gratitud como una simple bondad que sería bueno que la pusiéramos en práctica para ser mejores cristianos. No, de hecho, la gratitud es una señal evidente de un verdadero cristiano. Por lo tanto, un ingrato no puede ser considerado de ninguna manera un cristiano. Sin embargo, hay un problema. El creyente al día de hoy no siente la necesidad de crecer en la virtud de la gratitud y por lo tanto es una virtud descuidada al día de hoy en los creyentes. Tan solo piensa por un momento esto. ¿Por qué cosas has dado gracias a Dios hoy, aparte de las cosas comunes que todo el mundo da gracias como los alimentos, la comida o el trabajo? ¿Por qué otras cosas más has dado gracias a Dios hoy? ¿Cuándo fue la última vez que has dado gracias por tu salvación? ¿O cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas de gozo por la obra de salvación que Dios obró en ti? ¿O cuándo fue la última vez que te regocijaste por la gratitud rebosante de saber que eres hijo de Dios? A lo mejor te hice estas preguntas y a lo mejor en tu vida cristiana tú podrás decir que estás en el mejor momento en tu vida cristiana y tú podrás decir que hace unos momentos tú diste gracias en todo esto. La siguiente pregunta es, ¿qué tan seguido haces todo esto? ¿Qué tan seguido das gracias a Dios? Que a lo mejor lo hiciste hace unos momentos, pero ¿qué tan seguido lo haces? Si tu respuesta es siempre, entonces danos la receta. Porque la realidad es que todos nosotros seguimos luchando con un hombre orgulloso dentro de nosotros que quiere pensar que todo lo que tiene es gracias a su propia capacidad. Pero no basta con admitir esta debilidad personal, no basta admitir que somos débiles en este aspecto. Debemos tener en mente actos específicos que la Escritura nos quiere enseñar y nos guía a cultivar una profunda gratitud hacia Dios. No es simplemente una gratitud hacia los demás, no, es una gratitud hacia Dios lo principal. No es simplemente decir gracias a Dios mediante una oración, no, como les dije, va más allá de eso. La pregunta entonces que vamos a responder hoy es esta: ¿cómo
puedo cultivar la gratitud? ¿Cómo puedo cultivar la gratitud? Así que en este pasaje que acabamos de leer hace unos momentos, vamos a ver el mejor ejemplo de la gratitud que nos muestra la Escritura. Y lo vamos a ver a través de 3 puntos. El primero, y es un encuentro oportuno, es decir, el encuentro de Jesús con estas personas que están, los 10 leprosos. En segundo punto, la actitud oportuna de este leproso que regresó con Jesús. Y por último, las aplicaciones que nos enseña el pasaje. Así que vamos a tener nuestras Biblias abiertas ahí en Lucas capítulo 17 para entender estos 3 puntos. El primero es un encuentro oportuno. Versículo 11 al 14 dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús había entrado por medio de Samaria y Galilea. Y estos lugares, Samaria y Galilea, estaba compuesto de una amalgama de varias personas, de varias ideologías y de varias culturas, porque había judíos y también había gentiles dentro de este lugar. Es por eso que más adelante Jesús dice que el que regresó era un samaritano, pero se sabe que los demás leprosos eran judíos. Es por eso que había esa unión. La composición de este grupo de 10 leprosos era aproximadamente 9 judíos y un samaritano. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que los samaritanos y los judíos no se llevan. De hecho, dice Juan capítulo 4, versículo 9, dice que los judíos y los samaritanos no se tratan entre ellos. Pero vemos por una vez que había algo que unía a estos dos grupos: la lepra. La lepra unía a estos dos grupos, tanto samaritanos como judíos. Y ahora, para entender un poco lo que es esta enfermedad, la lepra es una enfermedad que afecta principalmente la piel. Destruye los tejidos externos y afecta las mucosas del cuerpo, como los ojos, las fosas nasales y la boca. Pero también era altamente contagioso, por lo que era necesario que quienes tenían esta enfermedad tenían que estar lejos de la sociedad. Debían estar alejados de la zona que está totalmente urbana. Esto era necesario no solo por el alto índice de contaminación, sino también por una razón que era una razón religiosa. La razón religiosa por la cual los leprosos eran apartados de la sociedad era porque el Antiguo Testamento se muestra que quienes tenían lepra tenían que ser llevados a las afueras de la ciudad y vivir ahí siendo inmundos. Después de que el sacerdote, según Levítico 13 y 14, después de que el sacerdote los declaraba contaminados o enfermos de lepra, los declaraba inmundos y posteriormente eran sentenciados a vivir fuera de la ciudad y ser condenados al rechazo total de las personas. Ellos vivían solos y tenían que buscar cómo vivir, porque la gente evitaba tratar con ese tipo de personas. Ahora, es de notar que en la teología bíblica la lepra es vista como una metáfora del pecado. Una metáfora del pecado. Por lo que ver que la lepra era una enfermedad que estaba en común con estos judíos y con ese samaritano, lo que nos está mostrando es que el pecado corrompe a todos sin excepción. El pecado corrompe a todos sin excepción.
No hay en este mundo ni una sola persona que no esté enferma de la lepra del pecado. Todos tenemos la misma necesidad delante de Dios. Todos estamos enfermos de lepra. Así que en esta historia tenemos 10 leprosos parados de lejos ante Jesús. Y estos 10 leprosos, cuando vieron a Jesús pasar, lo primero que hicieron fue aprovechar la oportunidad y decirle a Jesús: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice el texto que Jesús los vio y dice que les dijo: vayan y muéstrense ¿con quién? Con los sacerdotes. Ahora esto es importante porque Jesús pudo haber simplemente dicho: sean sanos. Y ellos iban a ser sanos. O pudo haber hecho como otras ocasiones, que Jesús se acercaba a los leprosos, los tocaba y ellos eran sanados. Pero vemos algo interesante, que Jesús les dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y esto es algo que nos recuerda un ejemplo de un personaje que vivió prácticamente lo mismo. Un personaje que también tenía lepra y que también vivió con una expresión que parecía fuera de lugar. Y este personaje ustedes lo han de conocer y es Naamán. Naamán el sirio, exactamente. Naamán fue un general del rey que tuvo lepra. Y este era un hombre pagano, porque era de Siria, no era israelita, era un hombre pagano. Este hombre, en búsqueda de sanidad, en búsqueda de una solución a esta enfermedad, acude al profeta Eliseo. Y Eliseo le envía un mensajero diciéndole algo muy extraño. Eliseo le dice que vaya al río Jordán y se zambulla ¿cuántas veces? 7 veces en el río Jordán, y entonces sanaría. Pero la respuesta de Naamán fue de incredulidad y de enojo, pues él dijo, y cito: he aquí yo decía para mí, saldrá él, es decir, el profeta, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, Naamán quería algo impresionante, algo que para él fuera impactante a sus ojos. No quería algo normal, común, algo simple, como el simple hecho de meterse a un río, zambullirse 7 veces para ser sanado. Pero Naamán fue convencido por sus criados a obedecer. Y entonces Naamán fue al río Jordán, se zambulló 7 veces y Naamán fue sanado. Naamán fue sanado. ¿Por qué razón? Porque obedeció. Obedeció. Exactamente eso es lo que sucedió con estos 10 leprosos. Jesús les dice: vayan, muéstrense con los sacerdotes. Y parece algo extraño. ¿Por qué? Porque según la Escritura, la única razón por la que un leproso o alguien que era leproso tenía que ir con el sacerdote era por una sola razón: para ser declarado limpio. ¿Eso dónde lo encontramos? Levítico 14:1. En ese verso muestra que la razón por la cual una persona que tenía lepra debía ir al sacerdote era para que el sacerdote lo declarara limpio y entonces empezara el proceso de purificación judía. Pero Jesús está mandando a hombres que tenían lepra. No estaban limpios, no estaban sanados. Él los manda con el sacerdote estando leprosos, no limpios. Pero ellos no dudaron. Se levantaron y se fueron.
Y dice el texto que mientras ellos iban al sacerdote, ellos quedaron limpios. Y ahora parece obvio, pero el texto muestra que todos ellos, todos sin excepción alguna, no 9 y uno, no. Todos los 10 fueron limpiados de su enfermedad, no unos cuantos. Y todos ellos recibieron la misma bendición de sanidad. Sin embargo, Dios estaba haciendo algo más específico, algo más grande, algo más profundo en una persona, y es la sanidad espiritual. Y eso nos lleva al segundo punto: una actitud oportuna. Una actitud oportuna. Versículo 15 al 18 dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y termino versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dice Jesús que esos 10, solo uno de ellos volvió a dar gloria a Dios. Solo uno regresó para dar gracias a Jesús por la sanidad. Pero quiero que observen esta escena. Tan solo imagínense la escena. Dice Lucas que uno de ellos vio que había sido sanado. Vio que había sido sanado. La pregunta es: ¿y los demás no vieron que habían sido sanados? ¿O se hicieron de la vista gorda? Ahora observen. Luego Lucas dice que volvió, es decir, regresó hacia Jesús, glorificando a Dios como a gran voz. Los demás no escucharon esa alabanza que estaba teniendo ese samaritano por su sanidad. ¿Por qué los demás no regresaron como el otro que había sido sanado? Y hay al menos 3 razones por las cuales los demás, es decir, los 9 restantes, no regresaron. La primera, y es porque ellos mismos eran más importantes. Y es que a los ojos de ellos mismos, ellos eran más importantes, ellos eran más prioridad. Como vimos, el tener lepra implicaba el rechazo total de la gente. Eso implicaba el rechazo total tanto de la familia, de la gente y del pueblo. Tenían que vivir apartados de la comunión de la ciudad. Ellos querían regresar con urgencia a vivir una vida normal, principalmente siendo declarados limpios ante el sacerdote, pero para ellos mismos eran más importantes. Esa es la primera razón. La segunda razón era porque el orgullo de ellos era más grande. Y es que recuerden que estos 9 eran judíos. Y recuerden una vez más que el que regresó era samaritano, es decir, no judío. Y recordemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Por eso la urgencia de estos judíos de cumplir con la ley al presentarse ante el sacerdote, porque ellos entendían la ley por ser judíos. Entendían que al haber sido limpiados de la lepra, tenían que presentarse ante el sacerdote para ser declarados limpios y por fin vivir una vida tranquila. Así que no solo regresaron a una vida normal, sino que también regresaron a las costumbres normales, es decir, de no acercarse a la gentuza de los samaritanos. Y en tercer lugar, ellos no regresaron porque Dios estaba obrando en el samaritano algo más allá de una sanidad física. Y esa es la razón por la cual este samaritano regresó.
no fue por mero compromiso, no fue por mero moralismo, o como podrían pensar algunos, por ser buena educación. No. La actitud del samaritano, es decir, del que regresó, no tiene nada que ver con una buena educación. No. La actitud del samaritano demuestra que Dios estaba obrando en él la salvación, al menos por estas 3 razones. Primero, porque él volvió glorificando a Dios a gran voz, algo que los demás no hicieron. Y es que a veces el hombre tiende a pedir ayuda a Dios, tiende a pedir ayuda en alguna circunstancia, y Dios le provee la sabiduría para realizar esa actividad que estaba suplicando la persona. Y entonces cuando le preguntan, oye, ¿cómo pudiste realizar eso? Entonces respondemos, no, ves que se me ocurrió hacer esto y entonces salió. Y no nos ponemos a pensar que aún la sabiduría, la inteligencia o la capacidad de razonar, Dios nos la da. Dios nos da la sabiduría y la capacidad para poder razonar y poder responder ante circunstancias, ante conflictos, ante momentos difíciles, y poder saber cómo salir. Es Dios quien nos da la sabiduría y no es nuestra. Él, es decir, el samaritano, volvió glorificando a Dios porque sabía que fue Dios el causante de esa sanidad. Pero también dice que él se postró rostro a tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y es que esta actitud de este samaritano de postrarse, como lo hizo el samaritano, implicaba que este hombre reconocía no solo que Jesús fue el medio por el cual Dios sanó a este hombre, sino que también reconocía que Jesús era el mismo Dios. Postrarse, como lo hizo este samaritano, fue un acto de adoración. Un acto de adoración en reconocimiento del poder divino de Jesús, pero también de su propia indignidad por su misericordia mostrada a través de su sanidad. Pero también uno tercero, y es que Jesús también confirma esa obra. Dice al final que Jesús confirma esa obra diciéndole a este hombre, levántate, vete, y tu fe te ha salvado. Y estas palabras de Jesús son el sello que confirma que no solamente recibió la sanidad física, sino que también recibió la sanidad que es sanidad de sanidades. La mejor sanidad de todas es la sanidad del alma, aquella que nos lleva a Cristo, aquella que nos lleva a la salvación, aquella que nos acerca a Dios. Porque podemos nosotros ser sanos físicamente, pero si nosotros no somos salvados, de nada importa ser sanos aquí en la tierra. La más importante es la sanidad del alma, aquella que nos acerca a Dios. Por otro lado, la actitud de los otros 9 fue de clara ingratitud. Y como dije, la ingratitud no es una falta moral simplemente, no es una mera falta de educación. La ingratitud, especialmente hacia Dios, es un pecado que se paga en el infierno. La ingratitud es un pecado que se paga en el infierno. Si hay de todo lo que estoy diciendo en el sermón, si hay algo que se te debe quedar en la mente, no importa si no te acuerdas de nada, acuérdate de esto. La ingratitud es un pecado que se paga en el infierno. No lo digo yo. Dice Pablo en la carta a los Romanos, Pablo muestra una lista de características de los hombres pecadores, hombres que no han venido a Dios, hombres impíos, hombres que no son salvos. Y observen lo que dice Pablo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cualquier parecido con los 9 leprosos que conocieron a Dios, no le dieron gloria como Dios, ni le dieron gracias. Cualquier parecido no es mera coincidencia, es la realidad de los corazones de todos los seres humanos por naturaleza. Un segundo pasaje, y es que Pablo le escribe al joven Timoteo, le dice que en los últimos días habría hombres con estas características. Observen, hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Características de un verdadero incrédulo. Así que la ingratitud no es una simple falta de educación. La ingratitud es un pecado que se paga eternamente en el infierno y por lo tanto no podemos hacerlo menos. Ahora la pregunta, ¿se acuerdan de la pregunta que debemos responder? ¿Cómo cultivar la gratitud? ¿Cómo cultivar la gratitud? Ahora vamos a pasar al tercer y último punto. Las aplicaciones, es decir, vamos entonces a responder a la luz de lo que ya vimos en esta historia. Vamos a responder entonces esta pregunta: ¿cómo puedo yo, siendo un cristiano, cultivar la gratitud? Si la gratitud para el creyente es vital, ¿cómo puedo cultivarla y crecer en ella? Y lo vamos a ver en 5 puntos rápidos. Y el primero es: abre los ojos. Abre los ojos. Dice Lucas que lo primero que hizo el samaritano, ¿qué fue? Ver. Dice que él, entonces uno de ellos, dice Lucas, viendo que había sido sanado, volvió. Ahora, esto es importante. Si nosotros nos ponemos a observar, si nosotros nos ponemos a ver todo lo que Dios hace en nuestra vida, día tras día, día tras día, día tras día, tenemos cosas incontables para darle gracias a Dios. Incontables. De hecho, dice el salmista que mientras él contaba las cosas delante de Dios, llegaba la madrugada y aún seguía él ahí. Hay cosas que Dios hace que ni siquiera nos damos cuenta que son para nuestro beneficio. Nuestra visión humana es muy limitada. Es muy limitada. Sin embargo, debemos aprender a ver aquellas cosas que Dios está haciendo, darle gracias y glorificar a Dios aún por las mínimas cosas, darle gracias por la comida, por los alimentos, o darle gracias por el oxígeno que respiramos, hasta el trabajo que tenemos, hasta los hijos que Dios nos ha otorgado, hasta el número de cabellos que hay en nuestra cabeza. Dice el salmista 103. Si no sabes, y aquí te va un consejo, si no sabes qué darle gracias a Dios, tan solo lee los salmos, como el Salmo 103, observa: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí dice lo que Dios hace. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y eso es solamente una porción de un salmo. Hay muchos salmos que nos muestran todas las cosas que Dios constantemente hace para con nosotros. Y al verlas, debemos aprender a ver cómo Dios las está aplicando en nuestras vidas
y entonces crecer en la gratitud. La clave no es ver lo que no tenemos. La clave no es ver lo que no tenemos, sino ver lo que tenemos y entonces dar gracias a Dios por su misericordia. Y eso lo entendió muy bien Asaf, porque cuando él veía que los impíos prosperaban, dice Asaf que estaba viéndolos cómo los impíos prosperaban, pero cuando volteó a ver y entrar a la casa del Señor, dice que él entonces entendió el fin de todos ellos. Y observen las respuestas de él. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada. Si no tengo como los impíos que prosperan, no importa. Tengo a ti y nada deseo en la tierra. El segundo punto, aparte de abrir los ojos, aparte de ver las cosas que Dios está haciendo constantemente a nuestras vidas, vemos que lo segundo que hace este hombre, este samaritano, es glorificar a Dios. ¿Quieres crecer en gratitud? ¿Quieres cultivar la gratitud? Glorifica a Dios. Dice Lucas que el samaritano fue a glorificar a Dios a gran voz. Y quiero ser claro, glorificar a Dios brota de un corazón realmente agradecido. No es algo meramente externo. La glorificación a Dios brota de un corazón realmente agradecido. Es decir, yo puedo hablar con mi lengua, yo puedo decir con mi lengua, con boca y labios, decir gloria a Dios y no glorificar a Dios, porque no brota de un corazón agradecido. La gratitud empieza de adentro, empieza de un corazón que de verdad entiende que lo que Dios está haciendo, yo no lo merezco. ¿Sabes dónde es donde Dios da a conocer ese corazón? Es decir, ese corazón agradecido. En los momentos de aflicción. En los momentos de aflicción es cuando Dios da a conocer si realmente somos agradecidos. Te voy a dar unos ejemplos, pero antes de darte un ejemplo, quiero enfocar primero el hecho de que no hay una forma única de expresión en la Biblia para glorificar a Dios. Es decir, glorificar a Dios implica muchas cosas y la Biblia nos muestra varias, desde la danza, desde el canto, el llanto, la oración, la alegría, saltar, postrarse, levantar las manos, entre otras cosas más. Pero siempre el dar gloria a Dios se muestra externamente. Es decir, no existe alguien realmente agradecido que pueda contener su gratitud. No sería gratitud. Te voy a dar ahora unos ejemplos. David dio gloria a Dios mientras danzaba ante el pueblo, mientras llevaba el arca del pacto, y Dios se agradó. Salmo 154 dice: alabadle con pandero y danza. Pablo y Silas, estando encarcelados a medianoche, dice el texto de Hechos 16:25, que cantaban himnos a Dios. Mateo 26, 6 al 13 nos muestra a una mujer con un perfume extremadamente caro que se acerca a Jesús, se arrodilla y por llorar tanto llenaba los pies de Jesús con sus lágrimas, y entonces tuvo que limpiar esas lágrimas con sus cabellos. Hechos 3 del 1 al 10 nos muestra un hombre que era cojo desde nacimiento, y Dios lo sanó por mano de Pedro y Juan. Y este hombre entró al templo andando, saltando y alabando a Dios con gran alegría.
¿Y sabes qué tienen en común estas personas? Todos ellos estaban viviendo ciertas aflicciones. David, después de danzar, su esposa le dijo: te has humillado de verdad, te has humillado. Y David dijo: lo volvería a hacer, porque mi corazón está en glorificar a Dios. Pablo y Silas no estaban en el mejor lugar, estaban en la cárcel, y en la cárcel, en vez de lamentarse, se pusieron a glorificar a Dios a través del canto. Esta mujer, la mujer que vino con Jesús a derramar su perfume caro y derramar sus lágrimas, estaba siendo señalada por todos los que estaban a su alrededor. Oye, ¿cómo es posible que esa mujer esté desperdiciando eso? Mientras la mujer derramaba sus lágrimas. El hombre que era cojo, imagínense ser cojo desde el nacimiento y vivir de las limosnas por años y décadas, estando en un solo lugar, viendo a la gente pasar, viviendo una vida feliz. Estas personas vivían momentos de aflicción. La respuesta después de lo que Dios hizo en sus vidas fue glorificar a Dios. Un corazón agradecido siempre se mostrará dando gloria a Dios, pero un corazón agradecido nunca es indiferente. Y esto no tiene que ver con la personalidad de cada uno. Porque alguno pudiera decir que como uno es introvertido, no expreso bien la gratitud. No. Entonces estamos diciendo que Dios no puede cambiar un corazón introvertido y volverlo un corazón agradecido. Esto no depende de las circunstancias. Todas estas personas que mencioné, no les importó las circunstancias, sino que sus ojos estaban puestos en el Señor. Y en tercer lugar, reconoce tu indignidad. Si quieres cultivar la gratitud, reconoce tu indignidad. Posteriormente, después de que el samaritano regresó glorificando a Dios, dice Lucas que se postró rostro en tierra a los pies de Jesús. Y más que una postura física, algo que no nos está enseñando así, lo que nos está enseñando es que un corazón agradecido reconoce su propia indignidad, reconoce que no somos dignos de aquello que Dios está haciendo en nosotros. Y es que los seres humanos somos expertos en atribuirnos méritos. De hecho, nos encanta atribuirnos méritos, pero cuando hemos cultivado una verdadera gratitud en nuestro corazón, reconoceremos realmente que no hay mérito alguno en nosotros. No hay mérito alguno por el cual nosotros merezcamos que Dios esté haciendo algo en nuestras vidas o que Dios nos provea algo en nuestras vidas. Alguien que de verdad es agradecido reconoce que lo que Dios nos da no lo merecemos. Dice Charles Spurgeon, decía que siempre en los malos momentos de nuestra vida recuerdes que mereces peores cosas que las que estás viviendo. Pero si hay alguna bondad, si hay algo bueno que Dios traiga a tu vida, reconozcamos que no somos merecedores de ello. De hecho, nosotros no somos merecedores de absolutamente nada, sino del ser apartados de Dios eternamente. En cuarto lugar, si quieres cultivar la gratitud, ¿sabes cuál es la cuarta? Cultiva la gratitud. Aunque parece repetitivo, pero cultiva la gratitud. Es decir, lo último que se nos dice que hizo el samaritano es que mientras estaba en rostro en tierra a los pies de Jesús, él estaba dando gracias. Dice un texto, si nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, dice 1 Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos.
no es un consejo, es la voluntad de Dios. Debemos ser agradecidos en todo. Aún por aquel compañero de trabajo que nos hace la vida imposible, sí, agradece a Dios por él. Aún por ese familiar que nos trae problemas, sí, agradece a Dios por él. Aún por esa debilidad que nos agobia constantemente, sí, agradece a Dios por eso. Aún por aquello que nos hacen daño, sí, agradece a Dios por ellos. Y si no tengo en el refri lleno, agradece a Dios por ello. Y si perdí mi trabajo, da gracias a Dios. Y si mi vida no ha sido como yo quería, da gracias a Dios. Da gracias a Dios por ese hijo difícil. Da gracias a Dios por ese trabajo desgastante. Da gracias a Dios por esa pérdida que tuviste. Da gracias a Dios por esa angustia que te hace depender más de Dios. Da gracias a Dios por esa enfermedad que te debilita. Da gracias a Dios por lo que Dios no te ha dado y da gracias a Dios por lo que te ha quitado. Y como dice el salmista, demos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dice un comentarista que Matthew Henry hizo una anotación en su diario después de haber sido robado. Él dice: debo dar gracias a Dios en primer lugar porque nunca antes fui robado. En segundo lugar, porque aun cuando me robaron, me quitaron la bolsa, no me quitaron la vida. En tercer lugar, porque aun cuando me lo robaron todo, no era mucho. Y en cuarto lugar, porque aunque fui robado, yo no fui el ladrón. 4 cosas por las que daba gracias a Dios Matthew Henry. Cultiva la gratitud, no solo por aquello que nos hace bien a nuestros ojos, a lo que es agradable. Demos gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad del Señor para nuestra vida. Y dice un testimonio que un chino regresando a un hospital misionero oraba de la siguiente manera: Señor, gracias te doy de que me permitiste ser leproso. Y una de las enfermeras lo escuchó y extrañada le preguntó: pero ¿cómo puedes orar dando gracias a Dios por semejante desgracia? Dice este chino, porque gracias a la lepra vine al hospital misionero y encontré a mi Salvador, y ahora, aunque soy leproso, voy al cielo a vivir con Él y allí ya no seré leproso. ¿Quieres cultivar la gratitud? 4 cosas. Abre los ojos, da gloria a Dios, reconoce tu indignidad, dale gracias a Dios por todo. Y culmino con esto. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cristo es el mayor bien y es la mayor dádiva y el mayor grande y don perfecto de Dios el Padre que nos ha dado. Si hay algo que constantemente debemos recordar para cultivar una verdadera gratitud y no una simple gratitud externa, es la cruz. Es la cruz. De hecho, esa es una de las razones por las cuales nosotros practicamos el sacramento del pan y el vino, porque Dios nos llama a recordar su muerte. ¿O no dice así? Dice Jesús: hagan esto en memoria de mí. Y a través de esto, dice Pablo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Debemos recordar la cruz. Y quiero terminar con este pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Dice: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado.
Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Y Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libertó de toda culpa. Y esto lo hizo por su inmenso amor. Por su gran sabiduría y su conocimiento, Dios nos mostró a nosotros el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto el cielo como la tierra, y al frente de ellas pondrá a Cristo como jefe. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde el principio para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Y así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumpliría su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios.